La embajadora Tella se encontraba frente al transmisor de emergencia, con la piel azul pálida por el agotamiento, fuera del centro de comunicaciones. Los sonidos de explosiones lejanas sacudían las paredes. Luminar, la capital, que en otro tiempo había sido un lugar de altísimas torres de cristal y jardines flotantes, ahora ardía bajo el implacable ataque de los Vex. ¿Está listo?, preguntó Tela, mirando con nerviosismo al técnico, que asintió con la cabeza. Sí, embajadora. La señal llegará, la preguntó Tela, parpadeando nerviosamente con sus 4 ojos hacia el técnico. Este asintió. Sí, embajadora. La señal llegará a la Tierra en aproximadamente 6 horas. Si responden de inmediato, la ayuda podría llegar en 2 semanas, si es que responden, murmuró el capitán Noir, jefe de lo que quedaba de la Fuerza de Defensa de Luminar. Solo conocemos a los humanos desde hace 3 años estándar. Sus representantes han sido amigables, pero nunca se han comprometido a prestarnos apoyo militar. Tela se enderezó la túnica ceremonial, ahora rota y manchada de ceniza. Son nuestra única esperanza. La Asamblea nos ha abandonado a nuestro destino. El técnico activó la grabadora y una pequeña luz parpadeó en verde. Tela respiró hondo. Pueblo de la Tierra, soy la embajadora Tella, de la Confederación Luminar. Nuestros mundos están siendo atacados por el colectivo Vex. 3 de nuestros 5 planetas han caído. Millones han muerto. La Asamblea Galáctica se niega a intervenir directamente. Su voz se quebró ligeramente. Son nuestra única esperanza. Les rogamos que nos ayuden en estos momentos tan difíciles. El mensaje se envió a toda velocidad a través de las estrellas hacia un pequeño planeta azul que la mayor parte de la galaxia consideraba insignificante. 6 horas más tarde, en una instalación subterránea segura bajo las montañas rocosas de la Tierra, un oficial de comunicaciones se sentó erguido en su silla. Señor, mensaje prioritario del sistema Luminar. El almirante Reed, un hombre alto, de piel oscura y sienes canosas, se dirigió con paso rápido hacia la consola. Su rostro permanecía impasible, pero quienes lo conocían bien podían ver la preocupación en sus ojos. Repítelo, ordenó. La sala quedó en silencio, mientras se reproducía el desesperado mensaje del embajador Tella. Cuando terminó, el almirante Reed se volvió hacia su segundo al mando. Póngase en contacto con el presidente y el Consejo de Seguridad y prepare la 7ª flota para su despliegue inmediato. El comandante Wilson pareció sorprendido. ¿La 7ª flota, señor? Es nuestro grupo de combate más pesado. La Asamblea Galáctica ni siquiera sabe que existe, y precisamente por eso la hemos mantenido oculta, respondió Reed. Prepare la coartada diplomática. Por lo que sabe la Asamblea, estamos enviando ayuda humanitaria y naves de evacuación. Wilson asintió y se dispuso a cumplir sus órdenes, pero se detuvo. Señor, si me permite, ¿por qué arriesgarnos a revelar nuestras capacidades militares ahora? Los Luminar son amigos, pero no son aliados formales. La expresión del almirante Reed se endureció. Comandante, no hemos venido hasta aquí, al espacio, para ver morir a gente buena cuando podríamos haber ayudado, y porque si los Vex tienen éxito con los Luminar, ¿a quién cree que atacarán en la gran cúpula de la Asamblea Galáctica? Representantes de 200 especies debatían la crisis de los Luminar. La enorme sala zumbaba con voces, algunas elevadas en discusión, otras bajadas en acuerdos privados. El representante de los Yor, un alto ser insectoide, se encontraba en el podio central. La posición de la Asamblea es clara. El conflicto entre la Confederación Luminar y el colectivo Vex es una disputa regional. Ofreceremos soluciones diplomáticas y corredores humanitarios, pero la intervención militar directa violaría nuestra neutralidad, principios de la sección de la Tierra. El embajador Thomas dio un paso al frente. Era un hombre bajito y sin
pretensiones que había pasado 3 años cultivando cuidadosamente una imagen de los humanos como recién llegados a la política galáctica, eruditos, pacíficos y algo ingenuos. El pueblo de la Tierra escucha con respeto la postura de la Asamblea. Comenzó con su tono suave habitual. Sin embargo, no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se pierden vidas inocentes. La Tierra enviará naves de ayuda para evacuar a los civiles y proporcionar asistencia médica. El representante de los Vex, un humanoide escamoso con placas óseas rígidas a lo largo del cráneo, siseó en voz alta. El colectivo Vex advierte que cualquier interferencia en nuestra legítima expansión será respondida con la fuerza. Los humanos harían bien en permanecer en su propio sistema. El embajador Thomas sonrió amablemente. Respetamos su preocupación, representante, doctor. En nuestras naves estarán claramente identificadas como no militares. Solo buscamos ayudar a los necesitados. El representante de Yor asintió con aprobación. La Asamblea reconoce la misión humanitaria de la Tierra y espera que todas las partes respeten las naves médicas y de evacuación según la ley galáctica. Al terminar la sesión, el representante de los Vex se acercó a Thomas. Su especie es joven y no entiende la política galáctica. Los Luminar se negaron a intercambiar su tecnología de cristales con nosotros, así que deben afrontar las consecuencias. No ponga a su pueblo en peligro por su error. Thomas se inclinó ligeramente. Agradecemos su consejo, representante. Tenga la seguridad de que la Tierra conoce su lugar en la galaxia. Mientras el representante Vex se alejaba, la expresión agradable de Thomas permaneció inalterable, pero sus ojos se endurecieron. La Asamblea no sabía que, mientras se desarrollaba este baile diplomático, la séptima flota de la Tierra ya se preparaba para partir en lo más profundo de los astilleros de Júpiter, ocultos de la observación extranjera por los cinturones de radiación de los gigantes gaseosos. 12 enormes naves de guerra cobraron vida. Cada nave medía casi 1 kilómetro de largo y estaba construida con tecnología que la Tierra había mantén, ocultos de la observación extranjera por los cinturones de radiación de los gigantes gaseosos. 12 enormes naves de guerra cobraron vida. Cada nave tenía casi 1 kilómetro de largo y estaba construida con tecnología que la Tierra había mantenido cuidadosamente en secreto de sus nuevos vecinos galácticos. El almirante Reed caminaba por la cubierta de mando de la nave insignia, la EDF Leviathan. Los miembros de la tripulación trabajaban con silenciosa eficiencia, preparando el grupo de combate más poderoso que la humanidad había construido jamás para su primera misión de combate real. Informe de situación, ordenó Reed mientras tomaba asiento en la silla de mando. ¿Todas las naves informan de que están listas para el salto, almirante?, respondió el oficial táctico. Sistemas de armas preparados, escudos al máximo. Las naves diplomáticas están en posición para proporcionar nuestra coartada. Bien, envíe la confirmación final al mando de la Tierra. Reed miró la pantalla principal que mostraba información de las 12 naves de guerra. Durante 3 años, la humanidad había ocultado su verdadera naturaleza a la galaxia. Había enviado científicos, diplomáticos y comerciantes como representantes, ocultando cuidadosamente el hecho de que la Tierra estaba clasificada como un mundo mortal, un planeta tan peligroso que había obligado a sus habitantes a convertirse en algunos de los supervivientes más adaptables y tenaces del espacio conocido. «Señor, hemos recibido autorización del mando de la Tierra y del presidente», anunció el oficial de comunicaciones. El mensaje decía: protejan a los inocentes, actúen con moderación siempre que sea posible, pero si es necesario, muéstrenles de lo que es capaz la humanidad. Reed asintió con la cabeza. Avise a la flota, saltamos en 5 minutos. Mientras los potentes motores se ponían en marcha, Reed pensó en los Luminar. Eran una especie pacífica de un mundo sin depredadores ni desastres naturales.
Nunca habían necesitado desarrollar la tecnología militar ni el pensamiento táctico que a los humanos les resultaba tan natural. No tenían ni idea de lo que significaba evolucionar en un mundo que constantemente intentaba matarte. Y tampoco lo tenían los motores de salto Vex. Activados, señor. Listos a su orden. Reed respiró hondo. La humanidad estaba a punto de revelar su verdadera naturaleza a la galaxia, para bien o para mal. Ejecutar el salto. En un destello de luz que eclipsó por un instante al propio Júpiter, la flota desapareció en el vacío, rumbo al sistema luminar, no como los pacíficos trabajadores humanitarios que la galaxia esperaba, sino como guerreros, nacidos de un mundo de muerte, listos para luchar. Habían pasado 2 semanas desde la caída del tercer mundo luminar. En el puente de mando de la nave Vex, el Overlord Kra estudiaba el mapa holográfico del sistema luminar con fría satisfacción. Sus fuerzas se habían movido más rápido de lo esperado, aplastando las débiles defensas de la pacífica especie con mínimas pérdidas. «Informe», ordenó. Su piel escamosa reflejaba las luces rojas de emergencia que se habían convertido en algo normal en las naves luminar. Habían capturado a su segundo al mando, el líder guerrero Bosch, que dio un paso al frente. El cuarto. Planeta está casi asegurado, Overlord. Nuestras fuerzas han tomado las 3 ciudades principales. Solo queda la capital, que caerá en unos días. El quinto planeta tiene defensas más fuertes, pero no pueden aguantar 2 semanas, quizá 3, y todo el sistema pertenecerá al colectivo Vex. Kras asintió con un chasquido de sus crestas óseas, un sonido que en la cultura Vex significaba satisfacción. Excelente. ¿Alguna noticia de la Asamblea Galáctica? Solo ruido diplomático inútil. Condenan nuestras acciones, pero no hacen nada para detenernos. Bosch hizo una pausa. Hay un avance, sin embargo. Los humanos han anunciado que enviarán naves de ayuda. Kra volvió a entrecerrar sus ojos amarillos. Los humanos, los habitantes de ese insignificante planeta azul. Sí, Overlord, según nuestra inteligencia, están enviando equipos médicos y naves de evacuación. Kra soltó una risa áspera, que hizo retroceder a los oficiales subalternos. ¡Que vengan! Quizás capturaremos sus naves cuando lleguen. Tengo curiosidad por su tecnología. Un joven oficial se acercó y saludó. Señor, nuestros sensores de largo alcance han detectado naves entrando en el sistema. Parecen ser naves humanas. ¿Cuántas? Solo una nave grande por el momento, señor. Está transmitiendo como la nave diplomática terrestre Mercy. KR se acomodó en su silla de mando. Ponlos en pantalla cuando estén al alcance e infórmales de que solo pueden acercarse al planeta exterior si se aventuran más cerca de nuestras operaciones. Destruidlos. El almirante Reed estaba en el puente del EDF Leviatán, ahora camuflado como la nave diplomática Mercy. El resto de la flota permanecía oculta, invisible para los sensores Vex gracias a una tecnología desconocida para el resto de la galaxia. Están siendo llamados por la nave de mando Vex, informó el oficial de comunicaciones en la pantalla. Reed ordenó que se mostrara la imagen del Overlord Kra, cuyo rostro escamoso intimidaba a la mayoría de las especies de la galaxia, excepto a los humanos, que habían evolucionado junto a los depredadores de la Tierra. Parecía un lagarto enfadado, disfrazado de humano. Kra comenzó. Se les permite acercarse al quinto planeta para evacuar a los civiles. No se acerquen más a nuestras zonas de conquista o serán destruidos. Reed asintió cortésmente. Entendemos, Overlord. Sin embargo, como representantes de la Tierra, debemos solicitar formalmente que cesen su agresión contra los Luminar de inmediato y retiren sus fuerzas de este sistema. KR se rió. Vuestra especie es joven y no entiende cómo funciona la galaxia. Los fuertes toman lo que quieren. Los Luminar son débiles, por lo que caen. Así de simple. ¿Esa es su posición final? Reed preguntó con calma. Ahora sí.
Permanezcan en su zona designada o enfrenten las consecuencias. Reed asintió de nuevo. Muy bien. Creo que tenemos un dicho humano que se aplica aquí. Demos una vuelta y averigüémoslo. Antes de que Kras pudiera responder a la frase desconocida, Reed hizo una señal a su oficial táctico. Desactiva el camuflaje de la flota en la nave de mando Vex. La alarma sonó de repente. La voz del oficial de sensores. Su voz se elevó presa del pánico. Señor Supremo, varias naves enormes han aparecido de la nada. Estaban camufladas. Es imposible. Kras se quedó mirando la pantalla táctica con incredulidad. Donde momentos antes solo había una nave humana, ahora había 12 enormes naves de guerra suspendidas en el espacio, cada una de ellas más grande que su nave de mando y repletas de sistemas de armas diferentes a todo lo que había en los registros de los Vex. ¿Qué son?, preguntó. El líder de guerra Voss estudió las lecturas y su confianza se evaporó. Según nuestra base de datos, los humanos no tienen naves militares de este tamaño ni capacidad. Estas naves no coinciden con ningún diseño humano conocido. En la pantalla, la expresión del almirante Reed permaneció tranquila. Señor Kra, quizá no claro. Esto no es una misión diplomática, es una operación militar. Se enfrentan a la 7ª flota de la Fuerza de Defensa Terrestre. ¿Tienen una hora para comenzar a retirar sus fuerzas del espacio luminar o nosotros las retiraremos por ustedes?, gruñó Kra. Esto es algún tipo de truco. Su especie no tiene naves de guerra. Los registros de la Asamblea muestran que proceden de un mundo estándar de categoría 3 con una capacidad militar mínima. Por primera vez, Reed sonrió. No era una expresión agradable. Me temo que su información está desactualizada. Permítame informarle sobre los humanos. No contamos todo sobre nosotros a la galaxia cuando nos unimos a la comunidad de especies. Su voz se endureció. Evolucionamos en lo que ustedes clasificarían como un mundo de muerte de categoría 12. Cada día en la Tierra era una lucha por la supervivencia contra depredadores, enfermedades, desastres naturales y entre nosotros mismos. Aprendimos la guerra antes de aprender a escribir. En la gran cúpula de la Asamblea Galáctica, el caos estalló cuando las transmisiones en directo desde el sistema luminar mostraron la flota humana. Los representantes de cientos de especies observaban conmocionados mientras se revelaba la verdad sobre la humanidad. El Jor se volvió hacia el embajador Thomas, que observaba con calma las pantallas. Nos han mentido todo este tiempo. Su pueblo se presentó como eruditos y diplomáticos. Thomas asintió. Nunca mentimos. Simplemente no dimos información que no se nos pidió. Habíais pedido. Visteis lo que esperabais ver. Una especie pacífica deseosa de aprender de la galaxia. Pero esas naves, esa tecnología, son el resultado de la evolución en un mundo que intentó matarnos cada día, concluyó Thomas. Esperábamos no tener que revelar nunca este lado de nosotros mismos, pero no nos quedaremos de brazos cruzados mientras especies inocentes son masacradas en el sistema luminar. Kree luchaba por procesar esta nueva información. Había comprometido su flota basándose en la información de que los humanos eran criaturas débiles y tecnológicamente inferiores. No te creo, dijo finalmente. Esto es un farol. Esas naves probablemente ni siquiera pueden disparar sus armas. El almirante Reed suspiró. Esperaba evitar un derramamiento de sangre innecesario. Se volvió hacia su oficial de armas. Apuntada a su destructor más pequeño, un disparo desde el Leviatán. Una lanza de energía concentrada salió disparada y golpeó a un destructor Vex en el borde de su formación. La nave explotó dramáticamente, simplemente dejó de existir, vaporizada tan completamente que solo quedó una pequeña nube de partículas sobrecalentadas. El silencio cayó sobre el puente de mando Vex. Eso fue todo. Reed dijo, «Esa era nuestra arma más pequeña. Ahora tienen 59 minutos para comenzar su retirada. Por cada minuto que se retrasen, eliminaremos otra de sus naves». El líder de 1980, Guerra Bosch, se inclinó hacia Kra.
el soberano. Deberíamos considerar una retirada táctica. Estos humanos no son lo que creíamos que eran. Kra miró fijamente el espacio donde había estado su destructor momentos antes. Toda su comprensión del poder galáctico acababa de hacerse añicos. Los humanos no eran las ovejas que creían que eran. No son lo que creíamos que eran. Kra miró fijamente al espacio donde había estado su destructor momentos antes. Toda su comprensión del poder galáctico acababa de hacerse añicos. Los humanos no eran las ovejas que se habían presentado. Eran lobos que habían caminado entre ovejas ocultando su verdadera naturaleza, y ahora los lobos habían mostrado los dientes. La sesión de emergencia de la Asamblea Galáctica era la mayor reunión en 50 ciclos. Representantes de más de 300 especies abarrotaban la gran cúpula, y sus voces creaban una tormenta de sonido mientras discutían, preguntaban y exigían respuestas. En el centro de todo ello se encontraba el anciano Morrow, el historiador más respetado de la asamblea, un ser antiguo con la piel arrugada como un pergamino y los ojos que habían sido testigos de siglos de historia galáctica. Levantó sus delgados brazos para pedir silencio. Todos hemos visto las transmisiones del sistema luminar, comenzó con una voz sorprendentemente fuerte. La flota humana se ha enfrentado a las fuerzas Vex, y lo que creíamos saber sobre nuestros amigos humanos parece ser incompleto. El representante de Jor se adelantó. Incompleto. Nos engañaron. Ocultaron su capacidad militar mientras fingían ser recién llegados pacíficos. El embajador Thomas se mantuvo tranquilo en la sección humana, frente a la multitud enfurecida. Nunca afirmamos ser indefensos. Simplemente decidimos no mostrar nuestras armas al tenderles la mano en señal de amistad. Exigimos una explicación, gritó el representante de la tecnocracia Z. ¿Cómo puede una especie nueva en los viajes interestelares poseer una tecnología que supera a la de la mayoría de los miembros de la Asamblea? El anciano Morrow tocó un panel de control y una imagen holográfica de la Tierra apareció sobre el centro de la cúpula. Creo que puedo proporcionar algo de contexto. Cuando los humanos contactaron con nosotros por primera vez hace 3 años, clasificamos su mundo natal como un mundo estándar de categoría 3, basándonos en la información que nos proporcionaron. Fue un error. El holograma cambió y mostró los diversos entornos de la Tierra, desde regiones polares heladas hasta desiertos abrasadores, desde costas azotadas por huracanes hasta montañas volcánicas. La verdad, continuó Morrow, es que la Tierra cumple los requisitos para ser considerada un mundo de categoría 12, un mundo mortal. Un murmullo de sorpresa se extendió por la asamblea. La mayoría de los representantes nunca habían encontrado una especie de categoría superior a la 6. Para aquellos que no estuvieran familiarizados con nuestro sistema de clasificación, Morrow explicó. Un mundo de categoría 12 es aquel en el que el propio entorno es activamente hostil a la vida. Variaciones extremas de temperatura, alta gravedad, composición atmosférica mortal, depredadores agresivos, desastres naturales, flora y fauna tóxicas. Miró a Thomas. ¿Estoy en lo cierto al afirmar que la Tierra tiene todo esto? Thomas asintió. Tenemos regiones donde las temperaturas oscilan entre los 50 y los 150 degs estándar en un solo ciclo. Nuestra gravedad es 1,3 veces la estándar galáctica. Tenemos más de 30.000 especies que pueden matar a un humano con un solo mordisco, picadura o contacto. Nuestra historia incluye catástrofes regulares, terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, inundaciones, pandemias y, sin embargo, sobrevivisteis, observó Morrow. No tuvimos más remedio que adaptarnos, respondió Thomas simplemente. Cada paso de nuestra evolución fue moldeado por la supervivencia. Él, representante de una especie conocida por su tradición militar, se inclinó hacia adelante. Esto explica mucho sobre vuestra fisiología, vuestra resistencia, vuestra capacidad para recuperaros de las lesiones, vuestra resistencia a las toxinas,
pero no vuestra tecnología. ¿Cómo habéis avanzado tan rápido? El rostro de Thomas se ensombreció. Los mismos instintos que nos ayudaron a sobrevivir en nuestro mundo se volvieron contra nosotros. La historia humana está llena de guerras. Desarrollamos armas porque luchábamos constantemente entre nosotros. Nuestros mayores avances tecnológicos se produjeron durante nuestros conflictos más devastadores. En las pantallas que rodeaban la cúpula se veían imágenes en directo de la flota humana enfrentándose a las fuerzas Vex. La asamblea observaba en silencio atónito cómo las naves humanas realizaban maniobras que deberían haberlas destrozado, en absorbiendo daños que habrían destruido a la mayoría de las naves y respondiendo con armas de una precisión aterradora. «Mirad cómo luchan», susurró el analista militar del cónclave radiante. «Esas no son las tácticas de una especie que ha aprendido recientemente el combate espacial. Luchan como si llevaran siglos en guerra, de la misma forma que nosotros», dijo Thomas al oír el comentario. «Las naves que ves no son solo el producto de nuestra tecnología, han sido rediseñadas por mentes moldeadas por miles de años de conflicto. Todos los comandantes humanos de esa flota han estudiado la guerra durante toda su vida. En órbita alrededor de Luminar Prime, la batalla continuaba. La flota Vex, inicialmente confiada en su superioridad numérica, luchaba ahora desesperadamente contra un enemigo que no podía comprender. En el puente del Leviatán, el almirante Reed observaba la pantalla táctica con la fría concentración de un depredador. «Informe de situación, señor. Su flota se está dispersando», informó el oficial táctico. «Su formación se ha roto. Están intentando reagruparse cerca del tercer planeta. No les dejéis escapar», ordenó Reed. «Mantenedlos separados y apuntad primero a sus naves de mando». El comandante Wilson se acercó con una tableta de datos. «Señor, los equipos de tierra informan de que los Vex han tomado como rehenes a miles de Luminar en las principales ciudades. Amenazan con ejecutarlos si no nos retiramos». Reed no cambió de expresión, pero sus ojos se endurecieron. «Informe al capitán Bell que proceda con la operación Caída de las Sombras en la superficie de Luminar Prime, la reluciente capital que ahora servía como cuartel general de los Vex». El comandante Vex Torca acechaba los pasillos de los edificios gubernamentales, capturados, rodeado de tropas fuertemente armadas. «Ha pasado la hora», dijo a su teniente. «Comiencen las ejecuciones, 100 Luminar cada hora hasta que los humanos se retiren». «Sí, comandante», respondió el teniente, volviéndose para dar la orden. Se oyó un suave golpe sordo procedente de arriba. El teniente miró hacia arriba. ¿Qué era eso? No llegó a terminar la frase. Los paneles del techo se derrumbaron y con ellos llegó la muerte. 20 soldados humanos entraron en la sala moviéndose a una velocidad imposible. A diferencia de la voluminosa armadura de los soldados Vex, los humanos llevaban trajes de combate ligeros que parecían doblar la luz a su alrededor. Se movían como sombras líquidas, y sus armas apenas hacían ruido al disparar. En 15 segundos, todos los soldados Vex del centro de mando. El comandante Torca permaneció de pie, paralizado por la conmoción. Un soldado humano se le acercó, más pequeño que los demás, moviéndose con una gracia que parecía casi casual. «Comandante Torca», dijo el humano, quitándose el casco para revelar un rostro con ojos oscuros y una pequeña cicatriz en la mejilla. «Soy la capitana Bell, de las Fuerzas Especiales de la Tierra. Sus hombres en este edificio están muertos. Los rehenes están a salvo. Tiene 2 opciones: rendirse o morir». Torca la miró con incredulidad. ¿Cómo era posible que nuestros sensores no hubieran detectado nada? Teníamos guardias en todas las entradas. Bell sonrió levemente. No utilizamos las entradas y sus sensores no están diseñados para detectar a personas que han evolucionado para cazar depredadores alfa. Golpeó un dispositivo de comunicación en su muñeca. «Aquí, Bell.
edificios gubernamentales asegurados, 62 hostiles neutralizados. No hay víctimas civiles ni bajas en el equipo, respondió la voz del almirante Reed. Buen trabajo, capitán. ¿Estado de los demás objetivos? Todos los equipos informan de éxito en todas las ubicaciones, señor. Todos los rehenes están a salvo. Torca se hundió de rodillas al darse cuenta de la realidad de su situación. ¿Quiénes son ustedes? La capitana Bell lo miró con una expresión ni cruel ni amable, simplemente eficiente. Somos humanos. Venimos de un mundo en el que todo, incluso el aire, a veces intenta matarnos. Vuestra gente nunca tuvo oportunidad. En la asamblea, los representantes observaban en silencio atónito mientras llegaban los informes del sistema luminar. La flota Yao Vex estaba en desbandada. Sus fuerzas terrestres eran desmanteladas sistemáticamente por pequeños equipos de fuerzas especiales humanas. El anciano Morrow se volvió hacia el embajador Thomas. Cuando termine este conflicto, la galaxia nunca volverá a ver a los humanos con los mismos ojos. Thomas asintió con un atisbo de tristeza en sus ojos. Sabíamos que este día podría llegar. Esperamos integrarnos pacíficamente en la comunidad galáctica y ser conocidos por nuestro arte, nuestra ciencia y nuestra diplomacia, en lugar de por nuestra capacidad para la guerra. Y sin embargo, seguís construyendo armas, observó el representante. Sí, admitió Thomas, porque en nuestro mundo, la paz no es algo que se pueda dar por sentado. La paz debe protegerse. La asamblea guardó silencio al comprender las implicaciones. La humanidad había caminado entre ellos como gentiles eruditos, ocultando el corazón de guerreros nacidos en el mundo más cruel conocido por el galaxia. El señor supremo Kra recorría el puente de mando de su nave, ahora oculta a la sombra, de la luna más grande de Luminar. Habían pasado 3 días desde que los humanos revelaron su verdadera naturaleza y, en ese tiempo, el colectivo Vex había perdido casi 1/3 de su flota. Esto no puede estar pasando, siseó. Somos los Vex. Hemos conquistado 17 sistemas. No podemos ser derrotados por una especie que solo logró el viaje interestelar en el último siglo. El líder militar Bosch se acercó con cautela. Antes orgulloso y seguro de sí mismo, ahora se movía con la precaución de alguien que había visto su mundo patas arriba. Señor, he reunido todas las naves que nos quedan. Tenemos 67 naves aún aptas para el combate. Si concentramos nuestras fuerzas, tal vez podamos romper sus líneas y retirarnos al espacio Vex. Kra se giró con los ojos encendidos. Retirada. Los Vex no se retiran. Aplastaremos a estos humanos y le demostraremos a la galaxia que no se debe jugar con nosotros. Pero, señor, su tecnología es impresionante, pero no invencible, interrumpió Kra. Hemos estudiado las grabaciones de la batalla. Sus naves dependen de escudos de energía que se debilitan bajo fuego continuo. Si coordinamos todas nuestras naves para atacar una sola nave humana a la vez, podremos abrumarlos. Bosch no parecía convencido, pero sabía que era mejor no discutir más. Como usted diga, señor. La flota espera sus órdenes. Kra se volvió hacia la pantalla táctil. Reuniremos nuestras fuerzas aquí detrás de la luna y luego atacó convencido, pero sabía que era mejor no discutir más. Como usted ordene, Overlord. La flota espera sus órdenes. Kra se volvió hacia la pantalla táctica. Reuniremos nuestras fuerzas aquí, detrás de la luna, y luego atacaremos con todo lo que tenemos, centrándonos primero en su buque insignia. Una vez que su almirante esté muerto, su cadena de mando se verá interrumpida. Y si eso falla, Kralas, escamas de Kra, se oscurecieron por la ira. Entonces desafiaré a su almirante a un combate singular según las antiguas reglas de la guerra. Ningún poder galáctico puede rechazar tal desafío sin perder prestigio ante la Asamblea. En el EDF Leviatán, el almirante Reed revisaba los últimos informes de los equipos de tierra. Las fuerzas especiales del capitán Bell
habían asegurado todos los principales centros de población de Luminar Prime, mientras que otros equipos avanzaban en los mundos coloniales. La flota Vex había guardado silencio, señaló el comandante Wilson. Nuestros sensores muestran que se están reuniendo detrás de la luna. Están planeando algo. Reed asintió. Por supuesto que lo están. Los depredadores heridos son los más peligrosos. ¿Deberíamos perseguirlos? No. Dejemos que vengan a nosotros. Posicionemos nuestras naves para proteger el planeta. Quiero que el Dauntless y el Valiant se mantengan atrás como fuerza de reserva. La oficial táctica levantó la vista de su puesto. Señor, estamos detectando movimiento. La flota Vex está emergiendo de detrás de la luna. Todas las naves en vector de ataque. Reed estudió la pantalla. No se están dispersando. Se mantienen en formación cerrada, concentrando su potencia de fuego. Wilson se dio cuenta de que iban a centrar todas sus naves en un único objetivo y se dirigen directamente hacia nosotros. Reed lo anotó con calma. Inteligente. Eliminad primero la nave de mando. Golpeó su consola. Todas las naves, aquí el almirante Reed. El enemigo está intentando un ataque concentrado contra el Leviatán. Ejecutad el plan Hydra en toda la flota humana. Las naves comenzaron a moverse en un patrón complejo que parecía caótico a primera vista, pero había una lógica mortal en sus movimientos. Estaban creando campos de fuego superpuestos mientras presentaban objetivos en constante movimiento. La flota enemiga estará en rango de fuego en 30 segundos, informó él. Reed se acomodó en su silla de mando. Mostrémosles cómo luchan los humanos cuando se quitan los guantes. Todas las armas. Prepárense para disparar a mi señal. En la superficie de Luminar Prime, la capitana Bell y su equipo escoltaban a la embajadora Tella a través del distrito gubernamental recuperado. Los civiles de Luminar observaban con asombro cómo los soldados humanos se movían entre ellos, seres extraños de un mundo lejano que habían aparecido de la nada para salvarlos. Sigo sin entenderlo, dijo Tela, parpadeando con sus 4 ojos, confundida. ¿Por qué nos ayuda su gente? Apenas nos conocen. Bell ajustó su arma y escudriñó los alrededores por costumbre. Así son los humanos, tendemos a ayudar a los necesitados, especialmente contra los matones. Pero con tal riesgo, Bell sonrió levemente con respeto. Embajador, no es un gran riesgo para nosotros. Mi equipo ha entrenado para el combate desde que eran adolescentes. La mayoría de nosotros hemos luchado en condiciones mucho peores que estas. Un estruendo procedente de arriba atrajo su atención. En el cielo, visible a través de la atmósfera, destellos de luz indicaban que había comenzado una batalla espacial. El dispositivo de comunicación de Belle, zumbó. Capitán, aquí el almirante Reed. La flota Vex está entrando en combate. Tengan en cuenta que pueden intentar un asalto terrestre de última hora. Protejan al embajador a toda costa. Entendido, almirante. Bell se volvió hacia su equipo. Jones, Martínez, aseguren este edificio. Lee, activa los sensores de largo alcance. El resto, a posiciones defensivas. Los soldados humanos se movieron, con eficiencia entrenada, convirtiendo el edificio gubernamental en una fortaleza en cuestión de minutos. Tela los observaba trabajar, notando cómo, incluso en ese momento de peligro potencial, ninguno de ellos mostraba miedo. «No tenéis miedo», observó. Bell comprobó el nivel de energía de su arma. «Tener miedo no sirve de nada. Estar preparados, sí». En el espacio, la batalla había estallado con una violencia impresionante. La flota Vex, ahora concentrada en una estrecha formación en forma de lanza, se dirigía hacia el Leviatán. Todas las naves disparaban continuamente contra el puente del Leviatán. Las alarmas sonaban mientras el fuego enemigo golpeaba los escudos. La resistencia de los escudos es del 82% y sigue bajando, informó el oficial de ingeniería. Reed mantuvo la calma.
Mantengan la posición. Esperen a que se comprometan por completo. Las naves Vex presionaron su ataque con más fuerza al sentir que los escudos del Leviatán se debilitaban. La resistencia de los escudos es del 67%, señor. Sigan aguantando, ordenó Reed. Todavía no, comandante Wilson. Este parecía nervioso. Señor, si esperamos mucho más. Confíe en mí, comandante. Esta no es mi primera batalla. Reed observó la pantalla con atención mientras las naves Vex apretaban, su formación totalmente comprometidas con su ataque. Luego sonrió. Ahora, ejecuten. A través de mi primera batalla. Reed observó la pantalla con atención mientras las naves Vex cerraban filas y se lanzaban al ataque con todo su arsenal. Entonces sonrió. Ahora, ejecuten. Las naves humanas cambiaron de dirección a una velocidad imposible. Las naves que se habían quedado atrás aceleraron hacia adelante, mientras que las que iban en cabeza invertían el rumbo. La cuidadosa formación Vex se vio rodeada cuando las naves humanas ejecutaron una maniobra de envolvimiento perfecta. Todas las naves, fuego a discreción, ordenó Reed. La flota humana abrió fuego desde todas las direcciones, atrapando a las naves Vex en un devastador fuego cruzado. Incapaces de cambiar rápidamente su apretada formación, las naves Vex comenzaron a sufrir graves daños en la nave de mando Vex. El Overlord Kra observó con horror cómo su ataque cuidadosamente planeado se derrumbaba en el caos. ¿Cómo se han movido tan rápido?, exigió. Ninguna nave debería ser capaz de cambiar de dirección así. El líder de guerra Bosch se aferró a una consola mientras la nave se sacudía por un impacto directo. Overlord, gemoshemos. Perdido 23 naves solo en la primera oleada. Debemos retirarnos, gruñó Kra con furia. No hay ningún objetivo, su nave insignia. Con todo lo que tenemos. La nave de mando se lanzó hacia adelante, disparando continuamente contra el Leviatán. Por un momento, pareció que podrían abrirse paso, ya que los escudos de la nave insignia humana brillaron intensamente bajo el ataque. Entonces, dos naves humanas aparecieron de la nada, situándose entre la nave de mando Vex y el Leviatán. Absorbiendo el ataque dirigido a la nave insignia, sus propios escudos se mantuvieron firmes mientras respondían al fuego con una precisión devastadora. «¡Los motores han sido alcanzados!», gritó un oficial Vex. «Los sistemas de armas están fallando». Kra miró la pantalla táctica mientras su fuerza de ataque se desintegraba a su alrededor. Por primera vez en su vida sintió verdadero miedo. No eran enemigos hábiles, luchaban con un nivel de coordinación y pensamiento táctico que parecía casi imposible. «¡Retirada de todas las naves!», ordenó finalmente con voz hueca. «Despejen y dispersen. Punto de encuentro en Delta». Pero era demasiado tarde. Las naves humanas habían cerrado la trampa y la flota Vex quedó atrapada como presa en la trampa de un cazador. Una semana después de la batalla de Luminar Prime, la Asamblea Galáctica se reunió en su sesión más solemne en siglos. Representantes de todas las especies principales se sentaron en silencio atónito mientras las imágenes del conflicto se reproducían en las enormes pantallas sobre ellos. La flota Vex, que una vez fue el terror de los sistemas exteriores, había sido completamente derrotada. De sus 90 naves de guerra, solo 12 habían escapado. El propio Señor Supremo Kra había sido capturado cuando su nave de mando fue inutilizada por ataques de precisión que de alguna manera dejaron intacto el puente mientras destruían todas las armas y motores. Cuando terminaron las imágenes, el anciano Morrow se puso de pie en el podio central. Estamos aquí hoy para reconocer un cambio significativo en la política galáctica. La delegación humana ha solicitado tiempo para dirigirse a la Asamblea. El embajador Thomas caminó hacia el centro de la sala. A diferencia de apariciones anteriores, en las que había mostrado un comportamiento humilde, casi sumiso, ahora se mantenía erguido, con el porte de un representante seguro de sí mismo de una especie poderosa. Honrados miembros de la Asamblea,
comenzó. En primer lugar, quiero darles las gracias por su paciencia en estos tiempos extraordinarios. Lo que ocurrió en el sistema luminar no fue algo que mi gobierno quisiera ni planeara, pero ante la extinción de una especie inocente, no podíamos quedarnos de brazos cruzados. El representante Jorge se levantó. Nos han engañado a todos durante 3 años. Se han presentado como eruditos y diplomáticos mientras ocultaban su capacidad militar. Thomas asintió. Les mostramos la parte de nosotros mismos que esperábamos, que definiera nuestro lugar en la comunidad galáctica. Sí, mantuvimos en secreto nuestra capacidad defensiva, como es derecho de cualquier especie soberana que esperamos no tener que usar nunca. Vuestras naves superan la tecnología militar de especies que llevan miles de años viajando por el espacio, argumentó el representante de la jerarquía. ¿Cómo es posible? Necesidad, respondió Thomas simplemente. En la Tierra nos hemos enfrentado a la extinción en múltiples ocasiones a lo largo de nuestra historia. Cada crisis nos obligó a innovar o morir. Puede que nuestras naves sean nuevas en el espacio, pero las mentes que las diseñaron llevan miles de años fabricando armas de guerra. La Asamblea guardó silencio ante este recordatorio de la dura evolución de la humanidad. ¿Qué pasa? ¿Ahora?, preguntó la representante de Luminar, con voz débil pero firme. Los Vex han sido expulsados de nuestros mundos, pero se reagruparán y otros pueden vernos como un objetivo. Thomas sonrió por primera vez. La Tierra ha solicitado formalmente mejorar nuestra relación con la Confederación Luminar, pasando de socios comerciales a aliados protegidos. Si los Luminar aceptan, una fuerza de defensa humana permanecerá en su sistema. Murmullos se extendieron por la asamblea. Tal acuerdo no tenía precedentes. La representante de Luminar se inclinó profundamente. Aceptamos con profunda gratitud. Ustedes habéis venido cuando nadie más lo haría. Habéis arriesgado a vuestro pueblo durante horas. No hay mejor amigo en Luminar Prime. La reconstrucción ya había comenzado. Ingenieros humanos trabajaban junto a arquitectos Luminar para reparar los daños causados por la ocupación Vex en lo que había sido la Plaza del Gobierno Central, ahora rebautizada como Plaza de la Amistad. El almirante Reed caminaba junto al capitán Bell y la embajadora Tella. Los últimos prisioneros Vex han sido transferidos a custodia de la Asamblea, informó Reed a Tella, excepto el juicio solicitado por el Overlord Krage bajo la ley humana. Los 4 ojos de Tella parpadearon con sorpresa. ¿Por qué haría eso? Porque cree que los humanos, al ser recién llegados a la comunidad galáctica, tendrán sistemas judiciales más indulgentes, explicó Bell con una leve sonrisa. No entiende que la historia de la Tierra nos ha dado ideas muy claras sobre los crímenes de guerra. Reed asintió con la cabeza. Recibirá un juicio justo, pero sus días de conquista han terminado. Se detuvieron en un mirador con vistas a la ciudad, donde las torres de cristal ya estaban siendo restauradas para recuperar su antigua belleza. Las plataformas de defensa humanas orbitaban ahora discretamente sobre sus cabezas, casi invisibles, pero constantemente vigilantes. ¿Sus naves partirán mañana?, preguntó Tella. La mayoría de ellas, confirmó Reed. El Leviatán y 2 naves de escolta permanecerán como fuerza de defensa. La capitana Bell y su equipo se quedarán como asesores militares para ayudar a desarrollar vuestras propias capacidades defensivas. Bell se mostró sorprendida. Señor, no se me informó de esta misión. Reed sonrió. Las órdenes acaban de llegar. El presidente cree que los Luminar deben aprender a protegerse a sí mismos, y vuestro equipo ha sido seleccionado para enseñarles. Tella miró con curiosidad a los 2 humanos. Hay algo que todavía no entiendo. Entiendo. Cuando llegaron, los Vex estaban ganando. Podrían haber negociado y tomado algunos de nuestros recursos como pago por su ayuda. Pero en lugar de eso lucharon por nosotros sin pedir nada a cambio. Bell y Reed intercambiaron miradas, porque eso es lo que hacen los humanos. Bell dijo, finalmente.
En nuestro mundo, los fuertes protegen a los débiles, parte de nuestra naturaleza, una naturaleza moldeada por vuestro mundo mortal. Tela observó y Reed asintió. La Tierra nos enseñó duras lecciones. Una de las más importantes fue que aquellos que pueden luchar, a veces deben luchar por aquellos que no pueden. 2 días más tarde, en la gran cúpula de la Asamblea Galáctica, se estaba llevando a cabo una votación histórica. El anciano Morrow leyó el recuento final con voz solemne. Por 172 votos a favor, 53 en contra y 25 abstenciones, la Asamblea ha aprobado la reclasificación de la humanidad de especie menor de interés a poder soberano protegido con todos los derechos y privilegios que ello conlleva. El embajador Thomas se inclinó ante la Asamblea. La humanidad se siente honrada por este reconocimiento. Hay un asunto más, continuó el anciano Morrow. Desde los acontecimientos en el sistema luminar, la Asamblea ha recibido solicitudes formales de otras 3 especies que buscan acuerdos de protección con la Tierra. Thomas levantó una ceja, genuinamente sorprendido. ¿Puedo preguntar qué especies? La Confederación Trell, los mundos aridianos y la República Novana, todos sistemas que limitan con una potencia expansionista agresiva. El representante se puso de pie. Esto no tiene precedentes. Ninguna especie ha formado nunca múltiples pactos de protección. Crearía un bloque de poder centrado en los humanos. Thomas levantó las manos en un gesto tranquilizador. No tenemos ambiciones imperiales, pero consideraremos seriamente estas solicitudes, ya que hemos demostrado que la humanidad se toma muy en serio sus compromisos. En órbita alrededor de la Tierra, el presidente del gobierno de la Tierra Unida se encontraba en la ventana de la estación espacial Unity, observando los astilleros donde se estaban construyendo nuevas naves. ¿Ha merecido la pena?, preguntó a la mujer que estaba a su lado. Hemos revelado nuestras capacidades militares décadas antes de lo previsto. El almirante Jackson, jefe de la Fuerza de Defensa Terrestre, asintió. Ha merecido la pena, señora presidenta. Los Luminar están a salvo y la galaxia ahora entiende lo que representa la humanidad y qué es eso exactamente. Jackson pensó, por un momento, que quizá procedíamos de un mundo que intentaba matarnos cada día, pero que nos había enseñado a valorar la vida, no a descartarla, que quizá fuéramos depredadores por evolución, pero que habíamos elegido ser protectores por elección. La presidenta observó cómo una nueva nave salía del muelle de construcción con su nombre claramente visible en el casco. EDF Luminar. Un mensaje a la Asamblea. Dígales finalmente que la Tierra aceptará las 3 solicitudes de protección y comenzará a redactar una declaración formal de principios, una pax humana, una paz humana, tradujo Jackson. Suena bien, asintió la presidenta. Y esperemos que la galaxia aprenda que, aunque esperaban ayuda y recibieron una flota de mundos mortíferos, esa flota viene con una promesa. Nunca más se permitirá que los fuertes se aprovechen de los débiles, no mientras los humanos sigan en pie.